¿Cómo llegaste a ser tú? Hablemos de nuestro camino, el que hemos construido con avances y retrocesos. Juntos, trataremos de explicar cosas que mucha gente no conoce sobre nuestro mundo. Conoceremos mitos, nos reiremos de tabús. Bienvenidos a Together, con Milton Montoya, una crónica de los cambios vividos por lesbianas, gays, trans y bisexuales en el siglo XXI. Porque Together somos más perros. Bienvenidos a este nuevo episodio de Together. En el episodio anterior les conté que empecé a estudiar un poco de portugués. Y en mi curso de portugués había 4 mujeres y 3 hombres. Y enseguida me di cuenta de que uno de ellos era gay. Fui el único que lo notó. Debe ser un sexto sentido, no sé. El gaydar, le dicen. Como aquella página de contactos que pues fracasó frente a las aplicaciones de celulares. Era una de las primeras clases y estábamos aprendiendo cómo saludar, presentarse y hacer las preguntas más simples. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿En qué trabajas? ¿Qué estudias? ¿Dónde vives? ¿Casado, soltero? ¿Hijos? ¿Novi? Y ahí vino la parte confusa, graciosa. El profe pues, era súper buen tipo. Lo fui conociendo mejor y pues terminamos haciéndonos amigos. Él era de Sao Paulo, fue militar y estudió administración. Es heterosexual y un poco prejuicioso. Un poco nomás por desconocimiento sin mala onda. No es una cuestión de fe y no tiene nada contra los gays. Pero a veces le afloran ciertos prejuicios y siempre hace chistes de maricas. Ni se le iba a ocurrir que en su clase había 1 o 2. El profesor le preguntó a mi compañero Daniel, ¿tienes una enamorada? Y el chico pues no notó el detalle, esa A final, y le contesta, sí, tengo un enamorado. Si no fuera porque en los cursos de idiomas se insiste con esa forma mecánica de repetir frases que nadie usa en la vida real, no habría pasado nunca. Nadie respondería en español, sí, yo tengo novia, novio, usando la oración completa. En una situación normal el chico habría respondido apenas sí, o en portugués, tengo. Todos se rieron, pensaron que era un problema fonético, pues todos menos Daniel. Era una de las primeras clases y aún no nos acostumbrábamos a que la letra O al final de una palabra se pronunciara como U y cosas así. La mayoría creyó que Daniel había pronunciado mal. El profesor, sin dejar de reírse, insistió, como, Daniel, presta atención, ¿tienes una enamorada? Y él contesta, sí, tengo un enamorado. Daniel seguía sin entender en qué se había equivocado. Él también pensó que habría fallado en la fonética de alguna palabra, pero pues ¿cuál? No era un coming out, simplemente había respondido con naturalidad, sin pensarlo, porque él usó de un idioma extranjero al que aún no está habituado, le había hecho bajar la guardia que le hubiera impuesto el closet ante esa pregunta en su lengua materna. Se había olvidado de mentir. Todos volvieron a reírse y el profesor insistió. Daniel, estás hablando equivocado. Escucha bien. ¿Tienes una enamorada? El énfasis en esta última sílaba hizo que por fin Daniel entendiera. Ah, sí, tengo una enamorada, respondió en portuñol, sin convicción y un poco avergonzado. Muy bem, exclama el profe y dirigiéndose a una de las chicas preguntó, ¿y vos, Aldana, tienes un enamorado o enamorada? Todos rieron de nuevo. Ñao. Y después de mentir, Daniel no volvió a hablar. No parecía tener ganas de seguir ahí. Era evidente que no había querido decir que tenía novio, simplemente había respondido sin pensar, pero tampoco le había gustado tener que decir al final que tenía novia. Cuando el profesor me preguntó a mí, tuve que contestar la verdad. Pues estoy soltero, pero me quedé con ganas de mentir y decir que tenía un novio, como Daniel. La cosa quedó flotando y después de esas horas le pregunté, ¿tu novio está guapo? Y recordé esta historia porque habla de algo que nos pasa cotidianamente. En un librito que leí hace muchísimo tiempo, el autor decía que ningún heterosexual podría entender el esfuerzo mental que demanda esconder lo que uno es, y proponía un ejercicio, que durante un día entero el lector heterosexual intentara no hacer ningún comentario, no decir nada, no responder ninguna pregunta, no demostrar nada que directa o indirectamente por acción u omisión revelara su orientación sexual. Es imposible y sin embargo para muchas personas gays y lesbianas es un esfuerzo de todos los días. Eso es el closet. Afortunadamente,
Poco a poco, cada vez menos gente vive ahí dentro. Quizá un día nadie lo necesite. Ojalá. Daniel no volvió al mes siguiente, no lo volvimos a ver. El profesor con el que nos hicimos amigos me pidió que le recomendara libros de escritores latinos y entre otros le propuse, Y un día Nico se fue, de Osvaldo Bazán. Unos meses después de aquella clase hizo un asado en su casa y me invitó. Yo en ese entonces tenía novio y fui con mi chico, la pasamos muy bien. Estoy seguro de que nunca más corrigió a un alumno por decir que tiene enamorado. Y eso es algo que nos pasa comúnmente a todos nosotros los gays. Pero les contaré una historia que es muy fuerte para mí. Una chica, llamémosle Laura, pide turno con el ginecólogo, llega temprano y cuando la llaman por su apellido, entra al consultorio. Es su primera vez con este doctor que pregunta, ¿usas anticonceptivos o tu marido usa preservativo? ¿No? O que le pregunta si está casado. Laura no está casada. Y en la época de la consulta, aunque hubiese tenido una pareja estable, aún no se habría podido casar. ¿Por qué? Porque la ley no lo permitía. Tampoco tomaba anticonceptivos, pero su pareja no hubiera podido embarazarla. El doctor da por sobreentendido que Laura es heterosexual y por lo tanto no se le ocurre que pueda necesitar otra forma de cuidarse. Ella quiere preguntarle al ginecólogo cómo prevenir algunas infecciones de transmisión sexual, hablar sobre el contagio del VIH entre mujeres, preguntarle cómo evitarlo, pero él sigue hablando sin parar, haciéndole preguntas que no puede responder y sin darle la oportunidad de corregirlo, piensa en decirle, espere doctor, soy lesbiana, pero no lo hace, se siente incómoda. La última vez fue peor. El doctor con el que había pedido una cita se quedó sin palabras cuando ella le habló de su sexualidad. Agachó la cabeza y dijo, claro, y apuró la consulta con una amabilidad forzada. Ella le preguntó por las enfermedades de transmisión sexual y él le contestó que no estaba bien informado y que no sabía qué decirle. Y es que muchas mujeres tienen miedo o una reacción hostil cuando dicen que son lesbianas o bisexuales. O temen que otros se enteren, por ejemplo en pueblos o ciudades muy pequeñas. Muchas veces no lo dicen y su ginecólogo no les pregunta, perdiendo la oportunidad de que la consulta sirva. Por ejemplo, para prevenir alguna ETS, ya que no reciben la información correcta para la prevención. Años atrás, muchos antes de la aprobación del matrimonio igualitario y de otros avances, varias organizaciones lésbicas lanzaron una campaña en la que reclamaban que la heterosexualidad de las pacientes dejara de darse por sobreentendida en la consulta ginecológica. Pedían también que en la capacitación de los médicos incluyera información sobre la problemática específica de las mujeres lesbianas y bisexuales. Una amiga, residente de ginecología, me dijo que en toda la carrera de medicina no habían pasado por una sola hora de cátedra dedicada a hablar de homosexualidad. Se recibió a los 24 años, hace su especialización y nunca le hablaron del tema. Y es que la falta de contenido sobre la homosexualidad en las facultades deja a los médicos sin respuestas, por ejemplo, sobre la prevención de las ETS en las relaciones entre mujeres que practican la sexualidad digital y oral o usan juguetes sexuales. Y es que realmente es necesario explicar a los pacientes cómo deben de higienizar y lubricar aparatos y qué tipo de protección usar en el sexo oral, así como controlar la serología de infecciones como el VIH, el sífilis, el papiloma, la hepatitis B, ¿no? Por ejemplo, para el virus del papiloma, un virus se puede transmitir de mujer a mujer en la relación sexual. Existe una vacuna, pero el principal factor de riesgo es no realizar los exámenes ginecológicos que permitirían la detección temprana. Con respecto al VIH, faltan estadísticas sobre el contagio sexual entre mujeres y la carencia de información hace que muchas piensen que no hay riesgo. Las organizaciones de lesbianas y bisexuales advierten, por otro lado, que el mercado no ofrece productos para el sexo seguro que sirvan para ellas. El grupo La Fulana realizó años atrás talleres de capacitación en hospitales públicos y cátedras de la Facultad de Medicina de la UNAM dirigidos a médicos y personal de salud de los hospitales, así como estudiantes de medicina que realizan prácticas, pero hace falta que las universidades entiendan que en esa capacitación deberían formar parte de la educación de los médicos. Y entre otras propuestas, la campaña Cambiemos las Preguntas también sugiere que se cambie el protocolo de atención ginecológico, comenzando por la pregunta, ¿mantienes relaciones sexuales con varones o con mujeres? Que puedes predisponer a las pacientes a sentirse cómodas y hablar sin miedo con su médico. La campaña también proponía la realización de estudios e investigaciones sobre la salud de lesbianas y bisexuales, capacitación de los profesionales acerca de medidas de protección para evitar el contagio de ETS en las relaciones entre mujeres y, por supuesto,
un trato no sexista ni discriminatorio en el consultorio médico. Gracias por escuchar Together, podcast hermano de Ponte Perra. No olvides suscribirte a Together y Ponte Perra en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Ponte Perra MX. Porque Together somos más perras.